Buenas tardes a todos. Buenas. Buenas, bienvenidos. Creo que esta es la primera sesión telemática, ¿verdad? ¿Qué hacéis? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Espero que a todos os esté yendo bien el confinamiento. Bueno. ¿Hay alguno que esté ahí sufriendo la enfermedad o qué? No, de momento no. Muy bien. Bueno, pues os comento, yo soy Baltasar López, soy ingeniero industrial también por la UPC. Durante 7 años he sido el responsable de baterías y vehículo eléctrico del Centro Tecnológico Eurecat. Toda mi carrera profesional ha estado vinculada al tema de baterías y al tema de vehículo eléctrico. Ya en la universidad, mientras era estudiante, fundé con unos compañeros la Asociación de Investigación Tecnológica EcoRacing, que es el equipo de Fórmula Student que empezó haciendo coches híbridos eléctricos en el 2010. Y bueno, de ahí luego pues trabajé en ASCAM, luego en Eurecat. Y en el 2014 monté una empresa vinculada al vehículo eléctrico que se llama Enchufing, que es una empresa de instalación de infraestructura de recarga. Y acto seguido, prácticamente a la vez, ya en el 2015 monté Millor Battery, que es alguno de vosotros a lo mejor conocéis, un fabricante de baterías para vehículos híbridos eléctricos que se fabrican en pequeñas y medianas series. Estamos en Cerdanyola del Vallès, desarrollamos tecnología propia y fabricamos aquí en Barcelona, desde baterías para bicicletas hasta autobuses, pasando por camiones y vehículos de motor sport, ¿vale? Y nada, a ver, al contenido de la sesión de hoy, permitidme. Básicamente va a estar estructurada en 2 bloques. Me parece que ya habéis visto 2 sesiones de baterías. ¿Me podéis corregir si no es verdad? No. ¿No habéis visto nada de baterías todavía en el posgrado? No. Pues me alegro mucho de ser el primero. Vale, me parece que veréis otra sesión con IREC, el Centro de Investigación, y Rosa Palacín, de la Universidad Autónoma del CSIC. ¿Vale? Ellos estarán más enfocados a la parte más, digamos, fundamental de las baterías. Yo voy a hacer una visión un poco más de tecnología aplicada al vehículo eléctrico, a la automoción. Y la sesión va a estar estructurada en estos 2 bloques. Antes del descanso, pues una breve introducción, clasificación de las baterías, configuraciones eléctricas y BMS, el Battery Management System, del que se puede hablar mucho y vamos a profundizar un poquito alrededor de las funciones de seguridad, de equilibrado y del estado de carga, State of Charge, es el SOC. Y después de la pausa veremos una pincelada de seguridad en la manipulación y 2 puntos muy importantes para el desarrollo de baterías en automoción, que son las certificaciones y las homologaciones, ¿vale? Finalmente, un poco haremos por todo el proceso de diseño de una batería de automoción, ¿vale? Aquí una breve introducción de qué es Millor Battery. Esto estará disponible para el que lo quiera. Simplemente por curiosidad, ¿había alguien que conociera Millor Battery antes de esta tarde? No. ¿No? Pues ahora está mirando la web, lo que hacíais. Muy bien. Bueno, pues ya veis un poquito, aquí simplemente unas pinceladas, veis abajo a la derecha, en la página número 8, se pueden ver algunos de los proyectos en los que estamos fabricando baterías en serie, desde bicicletas de altas prestaciones, de alta gama, hasta motos de competición, pasando por superdeportivos y autobuses, ¿vale? Pero lo que hacemos en serie, lo que estamos fabricando en serie en Cerdanyola del Vallès, lo que hemos visto hasta ahora son desarrollos a medida para clientes concretos, ¿no? Pero también lo que hacemos es, hemos desarrollado unas baterías modulares estándar para aquellos fabricantes que hacen vehículos en pequeñas o medianas series y que no se pueden permitir que se les desarrolle una batería ad hoc exclusivamente para ellos, porque no pueden soportar los altos costes de desarrollo de este tipo de baterías. Y para que no sea algo 100% estándar, hemos desarrollado una solución modular, que combinando diferentes módulos, valga la redundancia, pues puedes hacer una batería a medida.
que son estas dos líneas de producto que veis arriba, que es Cibel para vehículos ligeros y EBUS para vehículos pesados. Ahora mismo no, porque con el COVID está todo parado, pero antes del COVID estaba dando vueltas por Barcelona un autobús con nuestras baterías, estas de aquí arriba, a la derecha. Vale. Y nada, y antes de entrar en materia, me gustaría deciros dos cosas. Una es que a pesar de que esta sesión pues, no puede ser presencial y que por lo tanto la interacción es un poquito más torpe seguramente, no quiero que dejéis de participar, de interrumpirme en cualquier momento. Por cierto, me han dicho que la sesión la hagamos en castellano expresamente. Si hay cualquier cuestión, pues lo comentamos y por favor, pues eso, al final de cada bloque lo haremos un poquito, pero me podéis interrumpir cuando os apetezca. Y sí que me gustaría que cada uno de vosotros, nada, simplemente nombre y un poquito a qué se dedica y una breve presentación para que yo tome un poquito de nota y también adapte un poquito el discurso a vuestras inquietudes. Vale. Bueno, estos dos vehículos, una pequeña breve introducción, estos dos vehículos que veis aquí en pantalla, el de arriba a la izquierda y el de la derecha, son vehículos de principios de siglo y tienen la particularidad de ser vehículos eléctricos, ¿vale? El de arriba a la izquierda, de hecho, es el que está considerado como el primer coche híbrido. Es obra de Ferdinand Porsche, del que luego pues, trabajó para Volkswagen desarrollando el escarabajo y finalmente montó la marca de deportivos Porsche. Y bueno, me hace gracia poner siempre este ejemplo porque todo el mundo habla del tema del coche híbrido como una cosa de ahora y de futuro y de los motores en rueda. Y aquí estáis viendo las dos cosas. Estáis viendo un coche híbrido y además un coche con motores en rueda. Podéis ver en el eje delantero, esto que hay en el buje, que es muy grande, es justamente los motores eléctricos que dan tracción al eje delantero. Y el eje trasero se movía con el motor de combustión que estaba al frente y que con un eje de transmisión iba a un diferencial y movía el eje trasero. Por lo tanto, mira, fíjate, el primer coche o uno de los primeros coches de Ferdinand Porsche justamente pues ya era híbrido. Y el de arriba a la derecha es un coche francés que se llamaba Le Jamais Content, que fue justamente el primer coche en sobrepasar la barrera de los 100 kilómetros por hora. Entonces, bueno, así como durante un tiempo los vehículos eléctricos han sido considerados como vehículos de prestaciones limitadas, lo cierto es que el primer coche rapidillo, o por lo menos el primer coche en sobrepasar la barrera de los 100 kilómetros por hora, fue un coche eléctrico, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué estamos hablando ahora del resurgir del coche eléctrico? Muchos dicen que ha vuelto para quedarse. Mi visión es esa, seguramente a lo mejor es un poco sesgada, pero yo tengo esa visión. Y muchos se preguntan si ya hubo coches eléctricos al principio de la automoción, ¿cómo es que finalmente se acabó imponiendo el coche de combustión? Pensad que justo a principios del siglo, el coche, que por cierto se llamaban turismos, porque la gente los utilizaba, aristócratas, gente de la realeza, la alta burguesía, los utilizaba justamente para eso, para hacer turismo, para viajar, ¿no? Para ir de un sitio a otro haciendo turismo. De ahí el nombre. Pues claro, esto era una cosa de gente con posibles, de gente de alto nivel adquisitivo. Entonces, pensad, entre un coche eléctrico que no hace nada de ruido, que no te tienes que romper el brazo para arrancar el motor de combustión, que no vibra, que no echa humo, que no echa aceite, que no te apesta, porque al final un coche de combustión, los que le gusten los clásicos lo sabrán, incluso coches de los 70, de los 80, arrancas un coche de estos en un espacio cerrado y te queda la ropa apestada a olor a escape del motor de combustión, ¿no? Pues imaginaros, ese tipo de gente, si prefería ir en un coche de combustión con todos estos inconvenientes o prefería ir en un coche eléctrico, pues eso, con todas las comodidades de no tener vibraciones, de rodar en silencio. Entonces, si el vehículo eléctrico ya existía, las baterías ya existían, si los primeros vehículos eran eléctricos y si además tenía todas estas ventajas que he mencionado, ¿cómo es que al final se impuso el coche de combustión y no el eléctrico? Bueno, algunas personas hablan de
conspiraciones de petroleras. Más adelante, en los años 90, de la conspiración de General Motors, mucha gente siempre me habla en las formaciones sobre el documental este de Who Killed the Electric Car. ¿Lo habéis visto alguno de vosotros? No. ¿No? Es un documental que habla de un coche. Yo participé en el documental. No me digas. Sí, el director es amigo mío. Vale, tú eres Dani Vives, ¿no? Sí. No, muy bien, muy bien. Hostia, qué curioso. Hostia, pues ya... Es muy completo, pero en general es una cuestión de intereses económicos. Sí, ¿no? Bueno, yo justamente un poco lo que quiero transmitir es justamente un poquito en contra del argumentario de ese documental, ¿vale? Y me refiero a que al final es un compendio de cosas que más que de intereses es simplemente a veces incluso un poco una cuestión circunstancial o un poco de por casualidad. Y me refiero a que pensar que a principios de siglo, una cosa que no he dicho antes, perdonad, pero una de las ventajas adicionales que tenía el coche eléctrico es que las ciudades ya empezaban a estar electrificadas. Y la gente que se podía permitir tener un coche eléctrico, os aseguro que le era mucho más cómodo y mucho más accesible poder enchufar un coche eléctrico a recargar que no ir a una farmacia o a una droguería a comprar una botellita de cristal o una lata de algo que era algo parecido a una gasolina, ¿vale? Entonces, bueno, justamente lo que de verdad mató el coche eléctrico en esos principios del siglo XX fue, curiosamente, bueno, las cosas que ponen aquí, las problemáticas tecnológicas estas, la densidad de energía de las baterías. ¿Sí, perdón? ¿Sí? El tiempo de carga y un motor eléctrico, justamente. El motor de arranque. El hecho de que los motores de combustión se tuvieran que arrancar a mano, metiendo una polea por el eje del cigüeñal para mover los pistones para iniciar el ciclo, era algo muy tedioso, incluso hasta peligroso, te podía romper el brazo, ¿no? al hacer el retorno. Y esto lo solventó un motor eléctrico, un motor de arranque, ¿no? Entonces, uno de los principales hándicaps se lo cargó justamente un motor eléctrico. Y luego una cuestión de industrial. La apuesta de Ford por los coches de combustión cuando sacaron el Ford A y el Ford T, eso fue lo que hizo inclinar más la balanza hacia el coche de combustión porque empezaron a ver, o sea, no es que el primer coche que tuvo éxito fuera porque fuera de combustión, sino porque fuera económico de comprar. Y esa apuesta la hizo, Ford apostó por el motor de combustión. Entonces el coche de combustión era mucho más económico, entras en la economía de escala y bueno, desplaza un poco el vehículo eléctrico. Si alguien como Ford hubiera hecho la apuesta por el vehículo eléctrico, pues quizá la historia hubiera cambiado mucho. Lógicamente, luego, esto estamos hablando para arrancar la historia de la automoción. Lógicamente, una vez que ya está establecida y que ya hay dominación total del motor de combustión, entonces ya sí que son las petroleras, muchos intereses económicos, los propios fabricantes de automóviles que no quieren perder la ventaja competitiva que tienen dominando una tecnología que dominan solo unos pocos y todo esto, ¿no? Pero los inicios podríamos decir que son estas las principales causas, por numerar algunas, ¿vale? Y aquí simplemente un ejemplo de dos coches para que veáis lo semejante que se mostraban. El de la izquierda es un Ford T y el de la derecha es un Detroit Electric, una marca que ya está extinguida. Hace unos 7 u 8 años hablaban de que iba a volver al mercado, así un poco tipo siguiendo los pasos un poco de Tesla, también a partir de coches de Lotus. Al final no ha funcionado la cosa, pero bueno, fijaros, ¿no?, que realmente era una cosa muy, muy parecida. Bueno, dicho esto, unos breves apuntes para hablar con propiedad de ahora en adelante y para diferenciar términos. Diferencias entre pila primaria, pila secundaria y batería, ¿vale? Pila primaria es lo que todos conocemos, lo que tenemos en casa, en el mando del televisor, en el mando de cualquier cosa, en el mouse, en lo que sea. Es de un solo uso, por eso se llama primaria, solo admite una descarga y luego ya automáticamente pues la tienes que reciclar porque no se puede recargar.
Las pilas secundarias, fácil, es justamente lo mismo, pero permite una recarga y por lo tanto ya se les llama acumuladores, ¿no? Porque pueden acumular energía varias veces. Las baterías son justamente la agrupación de pilas, ¿vale? Ya sean primarias o secundarias. Por lo tanto, podemos tener baterías primarias de un único uso o baterías secundarias recargables. Evidentemente, para el sector de la automoción, lo que nos interesa son las baterías secundarias, que aunque ahora estamos hablando de las baterías eléctricas de tracción para coches eléctricos, pues en automoción de toda la vida hemos tenido baterías recargables, acumuladores, para los sistemas auxiliares, los sistemas de arranque. Me refiero a las baterías de 12 voltios, que en un origen era muy habitual que fueran de 6. Ahora también hay muchos casos que son de 24. También hay una tendencia ahora a los 48 voltios. Bueno, ya habían baterías en automoción antes del vehículo eléctrico. Vale, hecha esta diferenciación, vamos a mencionar unos cuantos parámetros, magnitudes físicas para también evitar mezclar conceptos. Vamos a hablar básicamente de tres cosas: de potencia, de energía y de Cs. A la potencia, estamos hablando de tensión por intensidad, voltios por amperios y nos da vatios. La potencia son vatios, que si son 1000, pues kilovatios. Que hay que diferenciarlo, y esto aquí la gente se hace un lío y es curioso porque incluso gente del sector y gente que sabe, pero por dejadez o por, yo qué sé, de formación profesional, para hablar rápido, pues la gente mezcla los kilovatios, vatios, con vatios hora o kilovatios, que es la energía. Lo que nosotros consumimos en casa no es potencia, es energía. Por lo tanto, no pagamos no sé cuántos kilovatios, pagamos no sé cuántos kilovatios hora, ¿vale? Sí que es verdad que hay una parte fija de la factura que es justamente el hecho, lo que llaman el término fijo de potencia, que es lo que pagas por tener acceso a una determinada potencia, la uses o no la uses, ¿vale? Pero no confundamos los kilovatios con los kilovatios hora, ¿vale? Dentro de esto, de la potencia y de la energía, hay dos parámetros que nos son muy útiles para comparar unas baterías con otras, ¿vale? Para clasificarlas, que son la potencia, la densidad específica, ¿no? Que es la potencia, perdonad, pero esto está mal, potencia específica, perdonad, justamente aquí arriba está donde pone potencia específica W multiplicado por H, me lo voy a apuntar, página 11, ahí sobra una H, la H esa sobra, ¿vale? Bueno, la potencia específica es la magnitud que nos dice la potencia que nos puede dar una batería en función del peso. Y la volumétrica, que es la densidad de potencia, es justamente por unidad de volumen, por litro. A veces también por metro cúbico, pero bueno, la gente está acostumbrada en la automoción a hablar de litros, ¿vale? Para que nos hagamos así una idea, hoy por hoy las baterías de litio que están montando los coches eléctricos de última generación, la energía específica de sus baterías del pack completo sobrepasa justamente los 100 vatios hora kilo, ¿vale? En el mejor de los casos, 150 vatios hora kilo. Sí. ¿Sí? Vale. Energía, lo mismo, energía específica y densidad de energía. Estos son el parámetro que más se utiliza de los 4 que hemos visto aquí, es el tercero, es el de energía específica, aunque la gente le llama densidad de energía. Bueno, lo correcto es lo que está aquí. Y las Cs es algo, es una magnitud adimensional que nos da idea de cuán apretada, de cuán exigida trabaja una batería. Lo podéis ver aquí, digamos, lo que sería la definición. Veis que tenéis amperios divididos entre amperios hora, ¿vale? Vatios dividido entre vatios hora. Es decir, vamos a ver cómo lo explico de manera fácil. Una batería que tiene 40 amperios hora, 40 amperios hora es la capacidad, trabajará una C si le quitamos 40 amperios. Es decir, si una batería de 40 amperios hora la empezamos a descargar a ritmo de 40 amperios,
nos va a durar 1 hora. Eso significa que la estaríamos haciendo trabajar a 1C. Sin embargo, si la hacemos trabajar a 2C, al doble, a 80 amperios, nos durará media hora. Y a la inversa. Con lo que quiero que os quedéis es con el hecho de que en automoción hay principalmente dos tipos de baterías, unas que son de alta potencia y otras que son de alta energía. Las de alta potencia podrían ser la de los híbridos, dan muchas Cs, trabajan muy exigidas, es decir, para el tamaño que tienen, para la capacidad de almacenamiento que tienen de energía, entregan mucha potencia. Un ejemplo fundamental, un ejemplo claro sería el de los KERS de la Fórmula 1, ¿no? Son unas baterías muy pequeñitas que pesan unos 5 kilos y que durante 3, 4 segundos, o no recuerdo, 8 segundos, pueden dar 80 kilovatios. Pues esa es una batería que trabaja a muchas Cs. Sin embargo, la batería de un reloj, una pila de un reloj, trabaja a muy poquitas Cs, porque tiene mucha energía, pero la va sacando muy poquito a poquito. Bueno, pues en los coches eléctricos que tienen baterías muy grandes, por ejemplo, no sé, un Tesla, aquí el compañero que había trabajado en Tesla, si tiene un Tesla Model S que tiene 100 kilovatios hora, para circular, pues hacemos un ciclo urbano en el que no le sacamos más de 40 kilovatios, pues significa que estamos sacándole 0,4 C, porque es 40 dividido entre 100, es decir, muy pocas Cs, ¿vale? Una batería que trabaja muchas Cs da mucha chicha, una batería que trabaja pocas Cs es una batería que trabaja descansada. Si trabajamos a Cs altas, va a significar que trabajamos con corrientes altas, va a significar que se calienta. Como se calienta, vamos a necesitar de sistemas de refrigeración más avanzados. ¿Vale? Vale. Y perdona, una pregunta, soy Jesús. Y o sea, tú estás relacionando el término de la C con, digamos, con cómo se descarga la batería. Pero hay también algún término C que está asociado a la facilidad de cargar la batería. No sé, es que alguna vez he leído algo, no sé si está también, sí. ¿Es el mismo término? Justamente, Jesús, vale lo mismo C para cargas que para descarga. El término es análogo, ¿vale? Para que la relación que hay entre una y otra normalmente es 1:3. Una batería que se puede descargar a 3 Cs normalmente se puede cargar a 1 C. Las baterías sufren más en el proceso de carga. Es más exigente térmicamente hablando, se calientan más y por eso las recargas son más lentas, ¿no? Piensa que, por ejemplo, la potencia máxima a la que se cargan los coches eléctricos que actualmente están en el mercado, en supercargadores, no en casa, no en los centros comerciales, no, en supercargadores, son 50 kilovatios. Sin embargo, prácticamente cualquier coche eléctrico te da 100 kilovatios de potencia. Es decir, me da mucha más potencia que con la que lo puedo recargar, ¿vale? El concepto es el mismo, aplica a la carga y a la descarga. Y podemos decir que en la descarga es 3 veces superior a la carga, ¿vale? Son términos generales. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Vale, pues aquí podéis ver una clasificación de las baterías en función de dos magnitudes básicas que hemos comentado. Specific Energy y Specific Power, o sea, energía y potencia específicas. En el eje vertical está clasificado a más alto, más potencia por unidad de masa, y en el eje horizontal, más energía por unidad de masa. Aquí podéis ver, si nos acercamos al origen de coordenadas, podéis ver lead acid, plomo, níquel cadmio, níquel metal hidruro, litio-ion y diferentes familias de litio-ion, ¿vale? Van hacia la derecha. Si aquí pusiéramos la gasolina, para comparar, porque claro, la gasolina también tiene una energía específica y una potencia específica, se saldría de las pantallas, ¿vale? Estaría arriba a la derecha a tope. Nos saldríamos del gráfico, ¿vale? Un condensador, supercondensador, almacenaría muy poca energía, por lo tanto estaría a la izquierda, pero daría mucha potencia, por lo tanto estaría hacia arriba. Bueno, lo cierto es que con el paso de los últimos años se ha avanzado bastante en el desarrollo de las baterías de litio y podemos decir que ahora ya estamos en el área de arriba a la derecha, aún dentro del gráfico, ¿eh? Eso está haciendo
que se estén abandonando soluciones híbridas que en el pasado se habían explorado, sobre todo por algunos fabricantes alemanes y también algunos japoneses, de combinar supercondensadores y celdas de litio-ion. Supercondensadores para que nos dieran potencia y celdas de litio-ion para que nos dieran mucha energía. Lo bueno es que como las baterías han evolucionado tanto, que realmente ya no merece la pena esa combinación en paralelo de condensadores y celdas, porque ahora las celdas actuales ya nos pueden entregar prácticamente las dos cosas, ¿vale? Aquí podéis ver esto básicamente, lo que pretendo decir con este gráfico, vuelvo al anterior, es desgraciadamente esto no tiene nada que ver la evolución de las baterías con la evolución de la informática. Tampoco nada que ver con lo que dicen los medios de comunicación y los titulares de prensa, que bueno, hay gente que dice, no, yo no me compro un coche eléctrico hoy porque mañana pues esto se multiplica por ¿cómo es? Por 6, por 8, ¿no? O sea, no son bits, ¿vale? No es un crecimiento exponencial. No vamos a ver baterías que tengan 5 veces más energía específica en 5 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de química, no es informática, y la química tiene unas limitaciones. Los materiales que hay en la naturaleza son los que son, y son estos que podemos ver aquí de la tabla periódica. Y esos son los que nos dan las diferencias de potencial que pueda haber entre un material y el otro. Y es lo que limita la tensión y al final la energía que van a poder almacenar los ánodos y los cátodos de las baterías que se desarrollen, ¿vale? Esto es, bueno, simplemente para decir eso, que pensad que las baterías de litio que se están montando actualmente en automoción son prácticamente igual a nivel técnico, electroquímicamente hablando, que las que ya existían hace 20 años. ¿Cuál es la diferencia? Cómo se han reducido los costes, cómo se ha aumentado la economía de escala para poder bajar los precios. Entonces, una batería de un Super Tesla actual no es que sea súper mejor que la batería de un Nissan Leaf de primera generación. Simplemente es 4 veces más grande. Tiene 4 veces más batería. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más barata y te puedo poner mucha más batería, ¿vale? Entonces, la evolución de las baterías, digamos, la democratización del coche eléctrico viene más por la reducción de coste que no por el avance en las baterías. O si más no, el avance en las baterías va a venir por la reducción de costes, pero no porque alguien esté encontrando una química mágica, porque la naturaleza mágica, desde este punto de vista, no es, ¿vale? A ver, esto podría cambiar, no sé, alguien podría aparecer un material como el grafeno, no sé qué tal, pero hoy por hoy no es el caso. También hecho agua al vino, que se dice, teniendo en cuenta que desde que una electroquímica se prueba en laboratorio en celdas botón, en celdas pequeñitas, cilíndricas, como un botón, hasta que se pueden ver en automoción, con seguridad, con un escalado industrial fiable y a bajo coste, pueden pasar como mínimo 10 años. Por lo tanto, hoy por hoy no existe esa tecnología mágica, y si apareciera esa tecnología mágica, hasta que se adoptara masivamente en el vehículo eléctrico, iban a pasar un mínimo, muy mínimo de 5 años. Por lo tanto, que nadie deje de comprarse un coche eléctrico si cree que en un año va a salir algo absolutamente revolucionario, ¿vale? Aquí podéis ver las diferentes familias de químicas de baterías en función de diferentes magnitudes. En vertical podéis ver las magnitudes y en horizontal podéis ver, pues eso, plomo, níquel cadmio, níquel metal hidruro y litio-ion. Litio-ion, aquí hay como tres tipos. Podéis ver arriba a la derecha cobalto, manganeso y fosfato, ¿vale? Son las principales subfamilias de baterías de litio con las que se está trabajando hoy en día. La batería de plomo, que podéis ver ahí, 30, 50 vatios hora kilo, es una batería que está hiper evolucionada. Más del 90 y tantos % del contenido de una batería de plomo actual es reciclado. O sea, es una industria súper madura. Ya ha tocado techo, ¿vale? Tanto en lo que nos puede dar como en su cadena de valor, en la producción y en el reciclaje, ¿vale? Sin embargo, las de litio son las que todavía presentan un cierto recorrido, digamos, ¿no? Aparte de ser mejores ya a fecha de hoy, aún hay un cierto recorrido. Níquel cadmio y níquel metal hidruro han quedado aparcadas, a pesar de que a principios de siglo, en los años 2000,
hubo una pequeña revolución fallida, un poco prematura, como queréis llamar, del coche eléctrico. Varios fabricantes como Renault, Citroën, Peugeot en Francia sacaron versiones de la Kangoo, de la Partner, de la Berlingo, eléctricos con baterías de níquel-cadmio. Problema, súper costosas, muy caras y, bueno, una densidad de energía que tampoco es tan superior a la del plomo ácido. Níquel metal hidruro es la tecnología que utiliza las primeras generaciones de toda la familia Toyota Lexus, todos los Prius. Está bastante bien, pero tiene un hándicap muy importante, que es justamente el efecto memoria. El efecto memoria es aquello por lo que nos explicaban que cuando descargábamos una batería nos teníamos que esperar a descargarla del todo y cuando la cargábamos la teníamos que cargar del todo porque si no empezaba a entrar el efecto memoria, que quería decir que la batería cada vez se comportaba parecido al ciclo anterior que habíamos hecho, de tal manera que si un día hacíamos un ciclo pequeñito, al siguiente día, aunque quisiéramos hacer un ciclo largo, ya no nos iba a dejar, porque la batería se iba acordando del uso que había tenido anteriormente y cada vez se iba acomodando al ciclo menos exigente. En definitiva, que te obligaba a tener un cuidado de la batería muy importante. En los coches híbridos, como el Toyota Prius, esto no es tan importante porque al final la batería, hay dos cosas ahí. Es una batería muy pequeñita, que realmente el coche se seguirá moviendo con el motor de combustión y el taxista que se mueve con un Toyota Prius y hace 300.000 kilómetros, llega un momento en que no estás recibiendo ninguna asistencia del motor eléctrico prácticamente, pero en su funcionalidad del vehículo no nota la diferencia. Pues igual el consumo le ha pasado de 5,5 litros, le ha pasado a 6. No sabe muy bien qué es lo que pasa, pero lo que está pasando es que la batería de níquel metal hidruro se está moviendo. Y por otro lado, el hecho de que si la batería es pequeña, además resulta que usamos una porción muy pequeñita de la batería. Es decir, hacemos una profundidad de descarga muy pequeña. Si estamos hablando de una batería de 1,3 kilovatios hora, le estamos sacando solo 0,3. De tal manera que cuando se empieza a deteriorar, lo que hacemos es abrir la ventana de operación y empezamos a trabajar con más batería. De tal manera que la pérdida de prestaciones el usuario no la va notando porque lo que estamos haciendo es abrir la ventana de operación y siempre estamos sacándole a la batería la misma capacidad, a pesar de que no siempre estamos utilizando la misma batería. Bueno, en cualquier caso, esto ya ha quedado atrás, ya no hay vehículos, digamos, vehículos turismos que se vaya a comprar la gente. Me habían dicho que por aquí había alguien que tenía coche eléctrico, ¿verdad? Yo. ¿Ese yo quién es? A ver, que me apunto aquí. Yo soy Dani, yo tengo un i3. Dani, muy bien, Dani, un i3. Perfecto. Pues un i3 tiene baterías de litio, manganeso, cobalto, ¿no? O sea, pues todos los vehículos como el i3 y lo que venga va a ser litio, ¿vale? Aquí podemos ver una clasificación en función de diferentes magnitudes. Básicamente, si esto estuviera aún más actualizado, veríamos que en color verde sería el pentágono más grande, prácticamente hacia los extremos, ¿eh? Las baterías más baratas en el ciclo de vida total, no en la compra. Las baterías de plomo obviamente siempre seguirán siendo más baratas, pero claro, si fuera para un coche eléctrico nos duraría un año. Pero claro, si queremos que el coche tenga una vida útil mínimo de 8 años, pues vamos a baterías de litio, que aunque sean más caras en la compra, la vamos a amortizar mejor y al final el coste por ciclo va a ser mucho más bajo, ¿vale? Densidad de energía, densidad de potencia y ciclos en vida, ¿vale? Batería de plomo, esto os lo explicará mucho más en detalle la gente que os hablará de la electroquímica. Reacción redox, no vamos a entrar porque para tracción no vamos a utilizar baterías de plomo, a menos que estemos hablando de carretillas, y bueno, y cada vez menos, en naves industriales y demás. Aquí una batería de litio y tenemos aquí un pequeño vídeo en el que vamos a ver simplemente la... el funcionamiento de una batería de litio.
Pues eso. Vale. El principio de funcionamiento muy básico. Vale. Y aquí podéis ver la clasificación de las baterías de litio, las principales familias. ¿Vale? Litio, níquel, cobalto, aluminio, litio, manganeso, espinel, litio, níquel, manganeso, cobalto, litio, titanato y litio, hierro, fosfato. Todos son baterías de litio, pero cada fabricante de celdas tiene su fórmula. Y obviamente no dicen que es igual que la de los demás y para todos son muy especiales. Pensad que si ya la gasolina, cada marca dicen que tienen aditivos especiales y no sé qué, pues imaginaros en las baterías donde sí que tiene más fundamento la cuestión. Al final lo que pasa es que cada fabricante de celdas tiene sus propias fórmulas y tienen estos nombres, ¿no? En cualquier caso, todos son baterías de litio, tienen densidades de energía del mismo rango, pero pues, cada una es más adecuada para un tipo de batería. Las más habituales, con mucha diferencia, son las que veis aquí, la del centro, NMC, BMW i3, por ejemplo, NMC, Renault Zoe, Renault Fluence, NMC. Litio hierro fosfato, LFP. Esto es muy habitual en vehículos de bajo coste, sobre todo pues, de mercados emergentes, China, algún vehículo que llega a Europa también, pero con prestaciones y calidad muy dudosa. Y para aplicaciones de poco requerimiento, para temas de vehículos ligeros, sobre todo, ¿vale? Y litio titanato, LTO, es muy habitual, bueno, el único sitio donde se ve realmente, es para aplicaciones de vehículos pesados en las que se necesitan cargas y descargas muy constantes y muy altas, ¿no? Es decir, trabajar a Cs muy altas y que esa batería nos dure 20 años. No lo podemos hacer con ninguna otra electroquímica. El hándicap, ya lo podéis ver aquí, en el caso del LTO, del titanato, es el coste y la energía específica. Es decir, son muy pesadas, pesan mucho, tienen baja energía específica y el coste, son caras, ¿vale? Pero vamos, para automoción y motos, lo más habitual, lo que se está democratizando a tope es NMC, ¿vale? NMC, níquel, manganeso, cobalto, en función de la proporción que tiene cada ánodo y cada cátodo de cada fabricante de celdas, le suelen poner un número. Por ejemplo, 822. 8 partes de níquel por 2 de manganeso por 2 de cobalto.
uy, han sacado Tesla una nueva química 534. Pues no es la alineación del Barça, es eso, 5 de níquel, 3 de manganeso y 4 de cobalto, ¿vale? Se refieren a esos numerillos, se refieren a las proporciones de los elementos que las conforman. Clasificación hasta ahora por la electroquímica y ahora clasificación por el formato físico. Celdas planas, soft pouch, no tienen rigidez mecánica, no tienen integridad mecánica, son las que en un primer lugar se desarrollaron específicamente para coches, para vehículos, son las que podemos ver actualmente en la informática, en los laptops planitos, en los teléfonos por descontado, en los smartphones, en las tablets, ¿vale? Prismáticas y cilíndricas. Cilíndricas fueron las primeras que se utilizaron, sobre todo con la revolución de Tesla, en automoción. Me refiero a que son unas celdas que estaban pensadas para la electrónica de consumo. Todos los ordenadores portátiles de hace 10 años y, por supuesto, de hace 20 iban con celdas cilíndricas. Cualquier cepillo de dientes recargable, cualquier linterna con baterías de litio, todo esto, toda esta electrónica de consumo iba con baterías cilíndricas, ¿eh? Tesla justamente lo que hizo fue, bueno, pues vamos a utilizar baterías de litio para hacer coches. No hay baterías de litio para coches, pues cogemos celdas de esta electrónica de consumo y hacemos una batería de coche con 6.000 o 8.000 celdas, ¿no? En cambio, el approach de los fabricantes de toda la vida, de los consagrados, de los fabricantes de automociones, hombre, no, para coches, ¿qué vamos a hacer? Pues baterías con celdas pensadas para coches. Y ahí vamos con las planas y las prismáticas. El tiempo dirá que tiene razón, pero podríamos decir que es prácticamente la mayoría de los fabricantes habituales van a tirar por celdas pouch y prismáticas y Tesla mantiene fiel a las cilíndricas. Lo malo de las cilíndricas, pues que son pequeñitas. Tienes que poner muchísimas para tener la capacidad que requieres en un coche eléctrico. La parte buena, que es un formato estándar. ¿Qué significa? Que cualquier fabricante de celdas fabrica celdas en ese formato, de tal manera que si tú haces una batería cuyo diseño físico contempla este formato, mañana cuando cambies de proveedor o quieras apretar las tuercas a un proveedor, si es que se les puede apretar las tuercas a los proveedores de celdas hoy en día, que tienen la paella por el mango, vas a tener esa flexibilidad, porque no te va a cambiar la integración mecánica. Sin embargo, las pouch y las prismáticas, pues claro, pues tienen las dimensiones que tienen. Si cambias de fabricante, pues te vas con él. ¿Vale? Lo que las conforma es igual que el vídeo que habéis visto antes. Láminas de ánodo, cátodo, con un separador en medio, con electrolito que une el ánodo y el cátodo, con unos separadores para que entre el ánodo y el cátodo no haya cortocircuito. Dispuestas de manera así, una encima de la otra para las planas y las prismáticas y enrolladas para las cilíndricas. Pero si la cilíndrica la deshojáramos como se ve aquí, digamos, la desenrolláramos, pues al final lo que tendríamos es una acumulación de láminas, cada una con su función. Explicación. Pack de baterías. Un battery pack no es solo la agrupación de celdas. Podéis ver aquí arriba a la izquierda celdas, a la derecha arriba módulo, que es una agrupación de unas cuantas celdas, la agrupación de todos los módulos que hacen el battery pack y luego la electrónica que gestiona todo el sistema de Battery Management System, que cuida la batería. En este caso es una batería de Nissan Leaf, no hay refrigeración líquida, pero es muy habitual que haya refrigeración activa y que ésta sea líquida, ¿vale? Esas son las partes fundamentales de un battery pack. Aquí, si estuviéramos presencialmente, físicamente, lo que suelo hacer es traer una batería de un ordenador portátil viejo y simplemente ver los parámetros que hemos definido al principio y que, pasándola entre los alumnos, pues que podamos responder unas cuantas preguntas, ¿vale? Luego lo veremos más adelante. Pero bueno, podéis ver, aquí podéis ver las celdas cilíndricas, sensores de temperatura, que es esto que está marcado con la E y con la D, la electrónica de BMS,
que es todo lo que hay arriba a la derecha, ¿vale? Esto es una batería de un dispositivo de electrónica de consumo. Para hacer baterías, lamentablemente, claro, hemos dicho antes que las celdas tienen la tensión que tienen por la química. Viene dada por la química, la tensión, ¿no? Pues si estamos hablando del plomo, pues tendremos 1,2 voltios. Claro, lamentablemente, un motor eléctrico de coche que tenga unas prestaciones que nos hagan, que satisfagan lo que necesitamos, el motor no va a ser de 2 voltios, ni de 1,2 voltios, va a ser de 350, de 600, de mucho más de 100 voltios, ¿no? No vamos a tener una celda de 350 voltios. Tenemos que agrupar las celdas. Tampoco vamos a tener una celda de 5.000 amperios hora. Vamos a tener que agrupar celdas. Agrupamos las celdas en serie para alcanzar tensión, para subir el voltaje, y en paralelo para subir la capacidad. ¿Vale? Al final, en un coche lo que suele haber es una combinación de las dos cosas. Y por eso se habla de una configuración serie paralelo, ¿vale? Unas cuantas celdas en paralelo, en serie, con otras cuantas celdas en paralelo y así sucesivamente. En el caso de las baterías prismáticas y las pouch desarrolladas específicamente para el mercado del vehículo eléctrico, a veces ya sí que tenemos en una sola celda la capacidad que necesitamos y por lo tanto no las tenemos que agrupar en paralelo. Y solo tenemos un set de celdas agrupadas en serie, ¿vale? Pero en un Tesla, que las celdas son pequeñitas, que son de 3,5 amperios hora, que es muy poquito, tienes que hacer la combinación de las dos configuraciones en serie para conseguir los 350 voltios y en paralelo para conseguir la capacidad que se requiera en cada caso. Pensad que al final estamos hablando de baterías, pues eso, en automoción lo habitual, un poco la media, sería de unos 50 kilovatios hora, a pesar de que hay berlinas o grandes turismos de esto de 100, 110 kilovatios hora y coches más utilitarios, los primeros compactos que van de 16 a 30 kilovatios hora. Bueno, este era el ejercicio que no vamos a poder hacer porque no os puedo pasar la batería, no la podéis tocar, pero bueno, era, pues yo os dejaba una batería y vosotros me tenéis que decir estas cosas simplemente observando la batería en cuestión, ¿vale? Aquí el ejercicio resuelto. Y vamos a entrar ya de lleno. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta ahora? Una cosa, soy Fabio. Del ejercicio anterior, ¿no Sí. tenéis una imagen de la batería? Pues la verdad es que no, fallo, no, porque como es la primera vez que hago esto telemáticamente, directamente ni siquiera tengo ahora mismo al alcance la batería esta. Normalmente traigo la batería, si la tuviera ahora en casa os la enseñaba, pero no la tengo. Es una batería de un ordenador portátil. Vale. ¿Alguna cuestión más? No. ¿No? Vale. Bueno, vamos a entrar de lleno en el Battery Management System, el sistema de gestión de baterías, que por cierto es de las cosas que sí que podemos hacer en Europa, porque no lo hemos hablado, pero la mayoría de las celdas del mundo se fabrican en Asia. Y cuando digo Asia, principalmente China, a pesar de que los desarrolladores más potentes, LG, Samsung, Panasonic, Sony, todos estos son japoneses o coreanos, de Corea del Sur, lo cierto es que luego las plantas de producción más masivas las tienen en China, ¿vale? Y luego los innumerables fabricantes chinos que también hay, ¿vale? En Estados Unidos hay un poquito más que en Europa, y en Europa la verdad es que esta carrera la tenemos un poco abandonada y probablemente perdida, a pesar de que ahora se está hablando de muchas iniciativas para intentar recuperar tiempo. Ahora, eso sí, lo que sí que podemos hacer es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en BioBattery, que es el desarrollo del conjunto de la batería. Porque al final, ¿verdad que una casa no es una agrupación de tochos? Pues una batería tampoco es una agrupación de celdas, llevándolo al extremo. Bueno, y lo que sí que podemos hacer son los sistemas de electrónicos que nos permiten sacar el máximo partido a una electroquímica dada, ¿vale? Entonces, las baterías de litio requieren de este BMS por varios motivos. Uno, y muy fundamental, es por seguridad. Si nosotros tenemos una batería de plomo y la dejamos sobrecargada, alguno lo habrá pasado, sobre todo los que os habéis dedicado al sector, a la postventa, o los que sois mecánicos de coches, alguna vez habréis dejado una batería de plomo cargando, de estas de 12 voltios, se pone a 14,4 voltios y como la recarga es muy lenta,
Me voy, igual se cierra el taller y se me ha olvidado y al día siguiente cuando vuelvo digo, hostia, me dejé ayer la batería cargando. No va a pasar nada. A lo sumo vamos a oír ahí un ruidillo, ¿no? un pequeño rumor y a lo mejor va a estar un poquito caliente. Y si podemos ver los vasos, aquellos donde va el agua destilada, el electrolito, pues a lo mejor vemos que hay como una cierta ebullición del electrolito, pero no se va a incendiar. En cambio, una batería de litio, si la sobrecargamos, nos vamos a enterar porque nos van a avisar los bomberos, porque se va a incendiar. No hay batería de litio que se sobrecargue que no se incendie. Entonces, tenemos que tener un sistema electrónico que pare la recarga cuando ésta esté sobrepasando el límite de tensión superior de la celda establecido por el fabricante de la misma. Es decir, normalmente en las baterías de litio el límite de tensión superior es 4,2 voltios. Si nosotros, por cada celda, si se nos olvida y le metemos 4,5 voltios a una celda, esta se va a empezar a inflar, va a empezar a sacar humo y va a explotar o se va a incendiar o ambas cosas, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos el BMS para eso. Otra cosa que nos puede pasar y que también es un riesgo con una batería de litio es sobredescargarla. La sobredescargamos porque empezamos a usarla como, bueno, pues sin límite. Y si la tensión límite inferior de una celda de litio normalmente está entre los 2 y los 3 voltios y la bajamos hasta 1 voltio, tranquilo. Esa batería no va a explotar. Podría, podría, pero lo normal no es que explote. Lo que sí que va a pasar es que esa batería no va a volver a funcionar nunca más de la misma manera. Seguirá funcionando en el mejor de los casos, pero con prestaciones limitadas. Y si más no, lo que seguro, lo que es impepinable, es que la vida útil va a verse muy mermada. En vez de darnos pues 5 años de ciclos, nos va a dar 3 años, por decir algo, ¿vale? Entonces necesitamos eso, un BMS que nos asegure que la batería va a trabajar en estos rangos de tensión, por debajo de la tensión superior y por encima de la tensión inferior, para evitar que se sobredescargue y que se sobrecargue, para evitar accidentes. Además, se puede dar el caso que carguemos muy rápido con muchas Cs o que descarguemos muy rápido con muchas Cs por encima de lo que dice el fabricante y entonces se calienten. Se caliente, entremos en una reacción en cadena exotérmica que va a hacer que cada vez se caliente más la batería y que aunque interrumpamos la recarga, una vez que ya hemos sobrepasado ese límite, la batería va a seguir quemándose, ¿vale? Va a seguir subiendo de temperatura hasta quemarse. Por lo tanto, necesitamos un BMS. Toda batería de litio tiene que llevar su BMS. Es una electrónica que cuide, que nos asegure que las celdas siempre van a estar trabajando dentro del rango de operación. Lo que veis a la derecha es un datasheet, una hoja de especificaciones, unas características técnicas de una celda pouch de aquellas planas, ¿vale? Y lo que nos están diciendo ahí, pues son los rangos en los que puede funcionar una de estas celdas. Si trabajas dentro de esos rangos, no hay problema. Si te sales, accidentes, ¿vale? Y el BMS lo que tiene que hacer es garantizar que a pesar de que el usuario haga un mal uso de la batería, nunca nos salgamos de estos parámetros. No es la única función que tiene un BMS. Otra función que tiene es equilibrar el desbalanceo de las celdas. Al final hemos dicho que si en una batería tenemos muchas celdas, podéis ver a la izquierda lo que pasaría en un escenario ideal. Arriba, recargado. Abajo, descargado. Ostras, qué bien. Cargo, descargo, todo está equilibrado. Pero, ¿qué va a pasar? Bien porque todos los que trabajáis en SEAT, en Nissan, sabéis que no hay dos piezas idénticas, ¿no? Por estadística, cuando se dice que un tornillo pesa 10 gramos, es 10 gramos más menos 0,1, por decir algo, ¿no? Hay una tolerancia. Eso hace que no sean idénticas. Pues las celdas no son menos. Todas las celdas que hay en un battery pack de cualquier coche eléctrico son iguales entre ellas. Iguales, pero no idénticas. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando las estemos cargando y descargando se van a comportar un pelín diferentes. Y como se van a comportar un pelín diferentes, se van a desequilibrar. Por eso, porque hay una diferencia en la fabricación que no podemos controlar o que no podemos evitar al 100%, y porque unas celdas estarán en las caras externas del battery pack y estarán más refrigeradas, otras estarán en el centro de la batería y estarán más calientes. Es decir, por la posición que ocupa una celda dentro del battery pack,
va a estar sometido a unas temperaturas o a otras, ¿verdad? Y si encima el diseño no está bien hecho, va a estar sometido a unas corrientes y no a otras. Vamos, en definitiva, que se va a usar de manera diferente y que por lo tanto se van a desequilibrar. Handicap. Que el rango de operación de la batería se va a ir viendo limitado. Podéis ver a la derecha las rayas continuas, no la discontinua, las rayas continuas cada vez están más cercas entre ellas. ¿Por qué? Porque la batería se va a tener que parar cada vez que una de estas celdas llega a intentar salirse del límite inferior. ¿Veis se puede ver el ratón como lo hago circular por aquí encima de la diapositiva? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues veis esta celda. Esta celda ha llegado al límite inferior. Luego no se puede descargar más, porque nos han dicho el datasheet que de aquí no podemos descargar más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parar la batería. No puede funcionar. Sin embargo, fijaros en la energía que aún nos quedan en otras celdas. ¿Veis la de al lado? Aún le queda energía. Pero esa energía no la podemos usar. Entonces, es la celda más limitada la que nos limita el conjunto. ¿Sabéis aquello de una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones? Pues en baterías sería una batería es tan limitada como la celda más débil. En definitiva, esto pasa porque hay un desequilibrio. Perdón, sí. Una pregunta. ¿Y si esa batería estuviese en paralelo, el BMS sería capaz de identificar que esa celda está en paralelo y quitarla del sistema a costa de tener una menor capacidad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a ver, si estuviera en paralelo, lo que va a pasar es que se van a equiparar la tensión y la capacidad de todas las celdas conectadas en sí, entre ellas en paralelo. Y se van a desequilibrar respecto a las que están en serie. No se puede hacer lo que tú dices. Lo que tú dices, a ver, técnicamente, sobre el papel, ingenierilmente hablando, sería posible. Pero a la hora de la verdad, a nivel de electrónica, la complejidad de esto y lo cuestionada que podría quedar la fiabilidad hace que no se haga. O sea, técnicamente es posible, pero no es viable técnico-económicamente hablando. ¿Vale? Entonces, sí que hay una... Alguien igual podría levantar la mano, no os veo, no sé, a lo mejor alguno lo está haciendo. Sí que en el caso, por ejemplo, de Tesla, que tiene muchísimas celdas conectadas en paralelo, pasa lo siguiente, que si tienes conectadas en paralelo 50 celdas y una sufre, se puede desconectar y que la batería siga funcionando, pero nunca más se podrá volver a conectar esa celda. Es aquello, como sabéis, lo de las neuronas que dicen que se van muriendo. Pues aquí igual, se muere una celda y esa celda se ha desconectado de la batería y ya no se puede volver a conectar. En el caso de un Tesla, nos lo podemos permitir porque las celdas son tan pequeñitas que si tienes 50 pierdes una, has perdido un 2%, ¿no? Sin embargo, en el otro tipo de configuraciones en el que utilizamos celdas grandes, claro, si desconectas una celda, hostia, estás perdiendo mucha capacidad, no te lo vas a permitir, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en el caso de los Teslas se hace, pero única y exclusivamente para evitar males mayores a nivel de seguridad. No para equilibrarlas, no para esto que os estaba explicando, sino simplemente, oye, mira, una celda se está sobrecalentando, mira, que se desconecte de las demás. Bueno, básicamente no lo hacen con una lógica inteligente, o sea, lo hacen pasivamente, de una especie de conexión, un busbar que se llama, se funde como un fusible. Y esa celda, eléctricamente, pasa a estar desconectada del resto. Pero no es que sea una electrónica que dice, ahora me conecto, ahora me desconecto. ¿Vale? Sobre el papel se podría hacer, pero a la práctica no se hace por esa complejidad que he mencionado. En definitiva... Y entonces, perdona, entiendo que los procesos de fabricación de cada una de las celdas tendrán que ser muy controlados para que la dispersión sea muy pequeña, para que por una celda, digamos, no tengas el resto muy desaprovechadas. Totalmente, exactamente. Eso es tal cual como tú dices. Y aparte de lo que se haga en el proceso de fabricación, en un fabricante de baterías como Meteor Battery, ¿qué hacemos? Nos llegan las celdas que supuestamente ya son iguales porque han cuidado muchísimo. Además, nosotros trabajamos con fabricantes número 1. Son de muy buena calidad las celdas. Pero no nos podemos fiar igualmente porque siempre va a haber un poco de dispersión. Entonces, lo que se hace es, en el control de recepción de las celdas, se analizan todas, el 100%, para volverlas a clasificar y ordenarlas
con las que son más parecidas entre ellas. ¿Sabes? Es decir, te llega un cargamento de 1 millón de celdas y las divides en 10. ¿no? Sí, que tienes una batería maxi, una mini y una nominal, no sé, algo así. Correcto. Porque aquí, más que lo importante, más que la capacidad total, lo que nos importa es la homogeneidad. Porque la diferencia de capacidad total va a ser muy pequeña. A lo mejor, por ejemplo, de una batería estamos hablando que es de 30 kilovatios hora y la otra va a ser de 30,0001. Pero lo que sí que nos va a importar es que todas las celdas que son de la misma capacidad vayan juntas en una batería. ¿Sabes? Y las en otra. Por lo tanto, por un lado, se cuida mucho en el proceso de fabricación de la propia celda, pero es que luego también en el fabricante del battery pack también se cuida muchísimo esto, ¿vale? Para no poner celdas mezcladas, ¿vale? Porque sí, es inevitable, no es lo mismo incluso pensar que a veces se trabaja en entornos casi de sala blanca, ¿sabéis? Con temperatura y humedad controlada, porque cualquier cambio de estos parámetros puede afectar a las prestaciones de la celda. Entonces, es una cosa súper sensible. En definitiva, que por mucho cuidado que tengamos, al final siempre va a haber un desequilibrio, siempre va a haber un desbalanceo. Y para evitar que la batería cada vez nos dé menos capacidad, tenemos que tener algo que las ecualice las celdas, que las balancee, que las equilibre. ¿Vale? Aquí pongo, las celdas se desbalancean, ¿por qué? Lo hemos comentado, por diferencias de fabricación, por diferencias en el proceso de envejecimiento una vez que ya están en la batería, por aquello de que unas están a más temperatura que otras. Y aquí ya lo pone, ¿no? Diferencias de temperatura en el pack. Esto, digamos, como curiosidad, a nivel de diseñador de baterías, si en una misma batería tenemos celdas con una diferencia de temperatura entre ellas de más de 5 grados, quiere decir que hay ahí demasiado cambio de temperatura, vamos a tener desequilibrios muy importantes. ¿Y cómo hacemos este balanceo? Sí. Perdón, tengo una pregunta. Si podemos volver a 2 diapositivas atrás, donde estaba el balanceo, aquí. Entonces, el BMS, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Carga la que está por debajo del límite? ¿O cómo? Venga, perfecto. Me encanta esta pregunta porque se responde en esta diapositiva. Vale. Perfecto. ¿Cómo equilibramos las celdas? Tenemos 2 maneras de hacerlo, pasivo y activo. El activo es el ideal y sería justamente lo que está describiendo el compañero, que está diciendo, ¿cargas las que menos están? Pues sí. Lo que hacemos es, pasamos más carga de las que están más cargadas a las que están menos descargadas. O sea, es decir, se pasan aquello, pues yo qué sé, iba a poner el ejemplo de la sociedad, se supone, ¿no? Con los impuestos y tal, se redistribuye la riqueza, digamos, ¿no? Entre las diferentes celdas, las que más tienen le dan a las que menos tienen. Esto, a la práctica, es complejo y costoso. Y estamos hablando de... Hostia, hay una ventaja aquí. Estamos hablando de que no estamos aportando nueva energía al sistema. Estamos aprovechando energía que ya tenemos en el sistema. Es lo más eficiente. Pero hay una solución mucho más sencilla, que es la de el balanceo pasivo, que es el que tenéis arriba. ¿Qué podéis ver arriba? En la primera línea, que veis allí B1, B2, Bn, son las celdas, ¿vale? Y en paralelo, veis la R1, R2 y Rn. Se pone una resistencia en paralelo de la celda. Y cuando una celda está a tope de cargada, en el proceso de recarga se mantiene, pero hacemos como un bypass. Y el excedente de energía, en vez de que vaya a parar a la celda, lo hacemos correr por una resistencia para que se disipe en forma de calor, como una estufita. De tal manera que lo que estamos haciendo es, al final, estamos ahí esturreando, desperdiciando una pequeña energía. Porque digamos que todas las que han llegado al máximo, es como si tuviéramos un montón de vasos de agua, y llenamos los vasos de agua y algunos vasos ya están a tope llenos y otros aún están vacíos. Pero tú sigues ahí, venga, yo voy a echar agua, para que aquí hasta, porque hay gente que aún le falta agua. Y los que ya estaban a tope se les turrea. ¿No? Se está desperdiciando ahí agua. Pues aquí igual, digamos, se está desperdiciando electricidad. Por eso sería mucho más óptimo hacer un balanceo activo. Pero ese esturreo, ese desperdicio de energía es muy bajo. Estamos hablando de menos de un 1%. Y dado la complejidad técnica y económica, ya sabéis que en automoción se va al céntimo, eso hace que al final todas las soluciones comerciales de baterías para vehículos eléctricos utilizan
balanceo pasivo, que es eso. Cuando una celda está cargada a tope, mientras las otras llegan o no llegan a la totalidad, oye, vamos quemando energía, haciendo pasar la electricidad por una resistencia, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto dos funciones. Una, la de la seguridad, otra, la del balanceo. Todo esto lo hace el BMS. Recordad que estábamos describiendo las funciones del Battery Management System, el sistema de gestión de baterías. Y luego hay otra cosa, que la gente le da poca importancia, pero es fundamental y trae un poco locos a los ingenieros que se dedican no solo al desarrollo de baterías, sino al desarrollo de vehículos eléctricos, que es dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuánta batería le queda a una batería? Bien, en un coche de combustión es muy fácil saber la gasolina que nos queda, ¿verdad? Si yo un coche, es un sistema súper sencillo, tenemos ahí una boya, ¿no? Y si tenemos 35 litros de Super 95, tenemos 35 litros de Super 95. Los hayamos puesto cuando hacía frío o cuando hacía calor. Lo vaya a conducir el coche, servidor o su abuela. La hayas puesto la gasolina hace 10 años o hoy. Sea el coche nuevo o sea el coche viejo. Son 35 litros, ¿verdad? En cambio, en una batería no sabemos la energía que tenemos. ¿Por qué? Porque veréis ahora a continuación que depende de la energía que puede dar una batería, depende de la temperatura, de lo vieja que es, de cómo se ha recargado, de la temperatura ambiente, del uso que le vamos a dar. Si la uso poco a poco, le podré sacar toda la energía. Si la uso a saco, con muchas Cs, no le voy a poder sacar toda la energía. Va a ser como un granizado de limón que intento sorber muy rápidamente. ¿Sabéis aquello que sorbes un granizado de limón, te llevas todo el zumo amarillo y se queda allí el hielo blanco, ¿verdad? Sin embargo, si vamos poquito a poco, se va fundiendo el hielo y podemos bebernos la totalidad del granizado. Pues digamos que la batería pasa un proceso parecido. Entonces, resulta que en un vehículo eléctrico nos cuesta mucho saber la energía que nos queda en la batería. Algunos podríais pensar, bueno, vamos a ver, no tendrás que tanta magia. Al final, si tú vas a una carretilla elevadora de un Transpalet o algo así en una nave industrial, tienes un voltímetro, oye, 14,4 a tope de cargada. 8 voltios, tira la batería, está descargada, ¿no? Vale, sí. Podemos saber lo que pasa en los extremos, podemos saber lo que pasa cuando está súper cargada y podemos saber lo que pasa cuando está súper descargada. Tensión alta o tensión muy baja. Pero por el centro, entre el 20% de carga y el 80% de carga, no sabemos lo que tenemos porque la tensión es prácticamente la misma. De ahí que una batería tenga una tensión nominal. ¿Qué significa que una batería de plomo, una batería de coche de arranque, tenga una tensión nominal de 12 voltios? Pues quiere decir que nominalmente, en la mayoría del rango de funcionamiento de una batería de plomo, tenemos 12 voltios. Del 20% de carga al 80% de carga, prácticamente la curva es plana. Son 12 voltios. Entonces, claro, si tengo una batería a 14 sé que está cargada. Si la tengo a 8 sé que está descargada. Pero si está a 12, ¿está al 20% o está al 80%? Hombre, para una carretilla elevadora no me importa. Porque, mira, la enchufo, la pongo a cargar siempre que puedo y ya está. Pero si estamos hablando de un coche eléctrico con el que queremos volver a casa desde el trabajo, el compañero que tiene un BMW i3, ¿verdad que no es lo mismo que te queden 130 kilómetros de autonomía que te queden 30? No, no. ¿Ah? ¿Llegarás a casa o no llegarás a casa? Entonces ahora veréis la complejidad de esto. Bueno, pues esta es otra de las funciones que tiene el Battery Management System. Darnos el valor de carga de una batería. Y voy a poner una anécdota. Seguramente os habrá pasado a todos que ibais con el móvil, os marcaba que os quedaba el 30% de batería, hacéis una llamada o hacéis una foto con flash y de repente el móvil se apaga. ¿Verdad que os ha pasado? No me dejéis mal. Sí, sí, sí. Estaba ya a punto de poner aquí en el chat, si aunque no os haya pasado, que alguien diga que sí. ¿No? Pues es justamente por eso, volvemos a lo de antes. En un móvil no nos importa demasiado, lo vuelves a encender y ya está. En un coche, hombre, que no se me apague el coche por la autopista de golpe, ¿no? Entonces, ¿cómo conocer el estado de carga? Por tensión.
acabamos de ver que no. ¿Por qué? Por la zona plana en la curva de tensión. Tampoco por otro motivo. Grandes caídas de tensión instantáneas bajo demandas pico. ¿Qué significa esto? Sobre todo los que sois mecánicos. ¡Hostia! Que me ha fallado la batería del coche. Hay que cambiarla. Viene el cliente y te dice, pero no, la batería está bien, porque le enchufo el tester y marca 12 voltios. Está sana. Le das al motor de arranque, no arranca. No arranca. No, sí, la batería está buena, marca 12 voltios. Ya, amigo. Pero si tú pones el tester en el proceso de arranque, ¿qué vamos a ver? Que cuando se saca mucha energía, cuando se le pide, perdón, mucha potencia, cuando se le sacan altas Cs, la batería se amorra. ¿Qué significa que se amorra en el argot popular? Significa que cae la tensión. Cuando le intentas sacar mucha intensidad, la tensión cae. Pasas de tener los 12 voltios a tener los 8 voltios y ya no tenemos el arranque. Cuando dejas de tener esa demanda, desconectas la llave, la batería se relaja y la tensión vuelve a los 12 voltios y te vuelves un poco loco. Porque dices, hostia, ¿va o no va la batería? Pues eso, ¿qué pasa? Tú imagínate, si en un coche eléctrico fuéramos mirando la batería que nos queda en función de un voltímetro, pues estarías en un semáforo y dirías, batería al 80%. Pegarías un acelerón, al sacarle un pico de intensidad, la batería, la tensión caería por este efecto que os estaba diciendo. Voltage drop. Y te marcaría como que de repente la batería es 20%. Y cuando freno, hostia, otra vez 80%. Te volverías loco. No se puede hacer por tensión. Lo podríamos hacer de otra manera. Lo podríamos hacer por corriente. ¿Qué significa por corriente? Hombre, pues mira, por column counting. Sin contar colombios. Contar la electricidad que sale de una batería no es tan difícil, ¿no? Podemos poner un shunt o un sensor de corriente de aquellos toroidal, pasa un cable por medio y si por allí pasan 10 amperios durante una hora, ¿cuántos amperios han pasado? ¿Cuántos amperios hora han pasado? 10 amperios hora. Si esa batería era de 20 amperios hora de capacidad, hemos perdido la mitad de la batería. Correcto. Por aquí podría ir la cosa mejor. Handicap, lo que os decía antes, en función de la... Claro, los 35 litros, que siempre son 35 litros, en las baterías de 40 amperios hora no siempre son 40 amperios hora, porque si hace frío, el compañero del BMW i3 nos podrá decir cuánta autonomía te pierde a ti el coche en invierno. No lo sé medir, la verdad. Es que no me fijo yo, me fijo en el porcentaje de la batería, pero no. ¿Y no has notado que como que haces menos recorrido cuando el ambiente es frío? Sí, dicen que al menos un 5% de pérdida. Bien, hay dos cosas por las que pierde autonomía un coche eléctrico cuando hace frío. Porque su usuario es un poco pijotera si no quiere pasar frío y pone la calefacción, ¿eh? Entonces sí. Tienes más consumo eléctrico. Sí. Pero también porque la electroquímica se amorra. Con el frío, digamos que el medio, el electrolito, el ánodo, el cátodo por el que tienen que circular los iones de litio, como que se cristaliza más y se entorpece el paso de los iones de litio y por lo tanto se pierde capacidad, ¿vale? En una batería del montón podríamos llegar a hablar hasta de una pérdida de capacidad del 40% a 5 grados de temperatura ambiente. O sea, es decir, una batería que me dé 30 kilovatios hora se nos puede quedar hasta en 15 kilovatios hora a 5 grados de temperatura ambiente. ¿Y con el calor pasa la inversa? Con el calor pasa la inversa. Lo que pasa que, ya sabéis, cuando las cosas van mal dadas, va en una proporción. Y cuando vienen bien, es como los precios de la gasolina. Si suben mucho, muy rápido, ¿verdad? Si baja poco y más lento. Pues digamos que la capacidad de la batería, las prestaciones de la batería, por el frío bajan, por el calor suben, pero muy poquito. Digamos que en aplicaciones, nosotros que hacemos aplicaciones de motor sport, coches de lujo, de competición y cosas así, hemos trabajado también para la Fórmula E, como no nos importa la vida útil de la batería, porque estamos hablando de pocos ciclos, vamos a alta temperatura.
dejamos que se caliente la celda, porque nos puede dar hasta un 5% más de capacidad. ¿Precio que vas a pagar por ello? Que los ciclos de vida totales se van a mermar un montón, ¿vale? Entonces, digamos que en los coches de turismo normal nunca trabajamos con temperaturas altas, ¿vale? Están dimensionados para trabajar para la potencia que están pensadas y alargar la vida. Por lo tanto, siempre trabajan a unas temperaturas parecidas a las que estaríamos a gusto nosotros mismos. Temperaturas que vayan de 20 a 30 grados son las temperaturas a las que están cómodas las baterías. Más de 40 grados la cosa va muy mal, ¿vale? Por lo tanto, estábamos hablando de cómo íbamos a mirar la batería que nos queda en una batería, valga la redundancia, y no lo podíamos hacer ni por tensión ni por corriente. ¿Por qué? Mira, aquí lo voy a explicar con ejemplos gráficos. Aquí en esta curva podéis ver la dependencia de la capacidad de una batería en función de las Cs. Cada color corresponde a una C. Recordad que más Cs, más chicha, más potencia, más exigencia, ¿vale? Pues fijaros en la curva más extrema, la de 10 Cs. ¿Veis que es la más inferior? 38 amperios hora. Sin embargo, fijaros, si le saco a muy poquita potencia, poquito a poquito, me va a poder dar, yo qué sé, 43, 44. Os puedo asegurar que estas curvas que veis aquí son mentira. Son más extremos. Esta pérdida que veis aquí, que veis, dices, hombre, Baltasar, pues tampoco parece tan grave, porque de 38 a 40, no. Esto es porque es el datasheet oficial de un fabricante de celdas, ¿vale? Que mienten muchísimo, por cierto, ¿eh? O sea, mucho, 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 mucho. Y os diría que incluso hasta los buenos, porque, bueno, todo esto de las baterías es muy complejo. Poder comprobar tú empíricamente la veracidad de una información es bastante complejo y costoso. Entonces, como la guerra comercial es muy ardua, la guerra de los datasheets es muy dura y se dicen muchas mentiras, o si no mentiras, verdades a medias, ¿vale? Entonces, esta pérdida que veis aquí, que aquí solo estamos perdiendo, yo que sé, ni un 10%, perfectamente, os digo yo que si hiciéramos el ensayo de verdad, podríamos estar cayendo hasta 30 amperios, ¿vale? Es decir, pero bueno, un poco aquí con lo que os tenéis que quedar es que rojo, bajas Cs, saco más energía, azul, altas Cs, saco menos energía. Por lo tanto, para una misma batería, en función de si conduzco como Fernando Alonso o si conduzco como mi abuela, le podré sacar 42 o le podré sacar 38. Entonces, claro, yo le pregunto a la batería, ¿cuánta batería me queda? Y ella me dice un poco, pues en función de cómo me intentes sacar tú la potencia, ¿vale? Aquí lo vemos lo mismo, pero para la recarga, ¿vale? Son las curvas invertidas, ¿vale? Fase de corriente constante, tensión constante, que es como se realizan las recargas de las baterías de litio. Lo mismo, ¿vale? Aquí podemos ver la dependencia de la temperatura. Esta gráfica sí que es un poco más acusada, las diferencias entre una temperatura y otra. Pero veis que a menos 20 grados hemos perdido un 33% de capacidad. Y veis que a una temperatura alta, a 60 grados, no solo le puedo sacar el 100%, sino que encima le puedo sacar un poquito más. Pues lo mismo. ¿Cuánta batería me queda? Hombre, pues en función de la temperatura. Luego hay otra cosa. ¿La batería es nueva o vieja? Las baterías van perdiendo capacidad útil con el uso. Dependiendo y encima ese envejecimiento dependerá de varias cosas. Dependerá de la profundidad de descarga. De si siempre vacío la batería a tope y luego hago cargas completas, o si cada vez que aparco enchufo porque tengo un punto de recarga y que es lo recomendable tener en casa. No, aparco, pam, cargo. No hace falta que sea una super carga rápida. De hecho, mejor una carga lenta, porque las bajas Cs cuidan más la batería, ¿vale? ¿Cómo influye esto? Pues mira, cuanto más rápida es la carga, más rápido se envejece. Sí, no, pero quiero decir, el hecho de que gastes poco y, yo qué sé, voy al trabajo, llego a casa y cargo siempre, o el hecho de que... Sí. Cuanto más grande es la profundidad de descarga, más grande es la ventana de operación de la batería, peor.
Las baterías prefieren pequeños ciclos. Así como las baterías de níquel-cadmio, níquel-metal-hidruro, aquellas baterías que antes decíamos que tenían efecto memoria, lo conveniente era hacer ciclos completos, porque como un día las hiciéramos trabajar al 50%, se acomodan a eso y luego no le pidas el 100%, porque dicen, coño, yo trabajo muy bien dando el 50%, ahora no me pidas otra vez el 100%. En el caso de las baterías de litio, no os preocupéis. Le puedes estar sacando cada día el 10% y cargar, sacar el 10 y cargar, sacar el 10 y cargar, y el día que necesites el 100% te lo va a poder dar igualmente, ¿vale? Entonces, digamos que para alargar la vida de las baterías, conveniente la recarga recurrente y lenta. Lenta no significa súper lenta, ¿eh? En un suco significa en un punto de recarga a un ratio pues de, no sé, a 3, 7, entre 3 y 11 kilovatios de potencia, ¿vale? O sea que tenemos que dejar las baterías entre cargas, o sea, en rangos medios, ni muy bajas ni muy altas, para que sean recurrentes. No hay que calentarse la cabeza. Cargar siempre que tengáis oportunidad. Sería la, ¿sabes? Vale. ¿Vale? Bueno, son las 8. Nos toca dar unos aplausos, ¿no? Es que estoy aquí escuchando por la ventana. Sí. Me estaba desconcentrando. Bueno, bromas aparte. Una pregunta. Entonces, sí. No hay que esperar a circular un par de días con el vehículo y cargarlo al cabo de 2 días. Si lo puedo cargar cada día, mejor que cada 2 o 3 días. Totalmente. Totalmente. Vale. ¿Vale? Esto, ¿y físicamente por qué es? Perdona, es que no... Muy fácil, porque cuando... ¿Os acordáis el vídeo ese que os he enseñado de YouTube? Que se veían los iones de litio yendo del ánodo al cátodo. Cuando está totalmente cargada una batería, ¿qué significa? Que todos los iones están en uno de los lados, ¿verdad? Cuando está totalmente descargada, significa que está en el otro lado. Por decirlo de alguna manera, están estresadas. El ánodo y el cátodo, si estamos al 0% o al 100%, hay uno de los extremos de la batería. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Si muriera un electroquímico me mataría, pero para que se entienda realmente desde el punto de vista ingenieril, fundamentalmente es eso. Los estados de carga muy altos y muy bajos estresan la batería y aceleran el envejecimiento. Esa sería un poco la explicación física. Digamos que entre el 20% de carga y el 80% de carga, la batería trabaja súper cómoda. ¿Vale? ¿Queda eso respondido? ¿Sí? Sí. ¿No? Vale. Sí, sí. Entonces, a mí nos dice una cosa. Sí. Sí, escucho. Sí, el BMS te permite hacer eso, ¿no? O sea, directamente te controla para que la batería siempre esté o en el 20% o en el 80%. Y si bueno, no hay está dos entre ese cosas. rango... Hay dos cosas, vamos a ver. En automoción de primer nivel, la que conocemos todos y para la que trabajamos muchos, el fabricante del vehículo ya diseña las cosas, aquello que se dice monkey test, ¿no? Para que lo pueda usar un mono. O sea, no podemos pretender que los usuarios sean ingenieros de baterías. No, tú lo vas a usar y no te vas a preguntar muchas cosas. Vas a usarlo y quieres que funcione bien. Por lo tanto, en la concepción de la batería, en la concepción del BMS, ya tienen en cuenta evitar todos estos extremos, ¿vale? Por lo tanto, tú te puedes dedicar a relajarte un poco y hacer un uso de usuario normal, ¿vale? Sí que es verdad que dentro de un uso normal, pues sí que te puedes dedicar a tener un Tesla Model S y ir todos los días a los superchargers, a cargar a 50 kilovatios porque eres taxista y freír la batería, o todos los días cargar con un punto de recarga en casa a 7 kilovatios, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay un margen, o sea, el usuario sí que tiene algo que decir en función de cómo usa el vehículo, ¿vale? Pero los casos más extremos, digamos que el fabricante del vehículo no nos deja que incurramos en ellos, ¿vale? Otra cosa es producto low cost, producto, ya sabéis, de procedencia raruna y cosas raras, ¿no? Pero todo lo que haga un BMW, todo lo que haga un Renault, un Citroën, bueno, todas las marcas que conocemos todos, ya evitan todos estos escenarios extremos, ¿vale? Okay. Otra cosa que nos va a afectar la velocidad del envejecimiento, lo hemos dicho antes, la temperatura de trabajo. Si nosotros vivimos en Almería y todos los días el coche está aparcado al sol a 40 grados, pues por mucha refrigeración que tenga el coche, cuando el coche está aparcado, está pillando ahí una insolación, está pillando ahí una sobretemperatura, se va a envejecer más rápido, ¿vale? Los ratios de intensidad
lo que decíamos ahora. Si cargamos siempre con recarga rápida y si conducimos siempre a fondo, pues bueno, va a envejecer más rápido que si conducimos de una manera más suave, ¿vale? Otros factores que también afectan al envejecimiento, a la velocidad del envejecimiento, son las condiciones de almacenamiento y otras cosas como la humedad o la posición de las celdas dentro de un battery pack. Pero podríamos decir que estos dos últimos factores tienen una afectación residual. Lo importante es lo de arriba. Por lo tanto, lo que decíamos antes, no sabemos cuánta batería tenemos, porque ni siquiera sabemos si la batería es nueva o es vieja. Y si es vieja, cómo ha sido su envejecimiento, de una manera o de otra, ¿vale? Recordad lo que decía antes, los 35 litros de gasolina, si se lo hemos puesto a un clásico que tenemos aparcado en el garaje, pues se lo hemos puesto hace 3 años, seguirán siendo 35 litros, ¿verdad? Sin embargo, cuando el compañero que tiene un BMW 3, si algún día lo quiere conservar como coche clásico, va a tener un problema adicional, que va a ser que esa batería, que me parece que la suya debe ser de 16 kilovatios hora aproximadamente, o algo así. Bueno, creo que sí. Oye, más que nada, por saber si se ha caído ese compañero. ¿Estás ahí? ¿Hola? Bueno. Conectado está. Conectado está. Bueno, no pasa nada. Tenéis derecho a salir a aplaudir si queréis. Me he desconcentrado, perdonad. Pues eso, que cuando el coche sea viejo, sea un clásico, esa batería no va a dar los 16 kilovatios hora, va a dar 8. Por lo tanto, cuando le haya quitado 8 kilovatios hora, no estaré en el 50% de la batería, estaré ya en el 0%, ¿verdad? Alguien le tendrá que decir a la batería cuán vieja es ella misma, ¿no? Por eso necesitamos ese BMS, ¿no? Sí, a lo mejor me anticipo un poco, pero en estos casos, cuando la batería se haya envejecido, ¿qué posibilidades tiene el usuario? ¿La lleva a una empresa como la vuestra a cambiar las celdas? ¿La lleva ¿cómo se dice?, al fabricante del vehículo? ¿Qué posibilidades hay? Porque ahora mismo normalmente se lleva todo a la concesión. Pero calculo que dentro de unos años el mercado estará en todo lo que es adaptable. Digamos que ya un mecánico desmontará la batería y se encargará de llevarla a una empresa, me imagino, como la vuestra, para que cambien solo las celdas. ¿Esto es factible? ¿Se ve así? ¿O no? ¿Se van a vender baterías enteras ya hechas? Buena pregunta que tiene una respuesta muy clara y muy cruel, que es que no va a haber nada que hacer. Y me explico. Las baterías de los coches, por ejemplo, la tuya, la del BMW i3, está pensada para que dure lo que dura la vida útil del coche. O la vida media útil de un coche, normalmente 8, máximo 10 años. Ojo, cuando tenga 10 años tengo que tirar el coche, no. Me habrá perdido un 20% de capacidad, un 30% de capacidad. En vez de tener 130 kilómetros de autonomía, tendré 100. No lo tengo que tirar, puedo seguir usándolo, ¿vale? Pero no se puede recuperar la capacidad de una batería. Todas las empresas estas que hablan de recuperación de baterías, que se ven ahí, no sé, pues no creo dar ningún nombre, no vaya a ser que... Además esto se está grabando. Pero todo eso es crecepelo, ¿vale? Es decir, no existe. O sea, las baterías se van degradando. Es como decir, una fruta que se ha podrido, se puede recuperar. Mira, lo más que puedes hacer es cortarle el cacho podrido, pero lo que se ha podrido y no lo puedes recuperar. Pues en las baterías pasa lo mismo. ¿Qué nos va a quedar? Hombre, sí, ¿podríamos cambiarle las celdas? Sí, en un Millor Battery podría hacerlo, sí, en un concesionario, en un taller multimarca lo podría hacer, pero el coste no estará justificado para nada. Será más barato poner una batería nueva que pasar por el proceso de arriesgarse, de someterse a riesgo eléctrico. No. A ver, es un poco una apuesta, a lo mejor saldrá, pueden salir lo que se llama, pues alguien que haga pues el recambio estándar, ¿no? Para hacer un recambio, pues como pasa con las lunas, los cristales, o con, no sé, o los faros, todo esto, ¿no? Que salen recambios un poco más baratos. Bueno, se hace con los portátiles, se hace. De hecho, ahora encontramos baterías de portátiles aftermarket. La idea es, habrá esto para vehículos y con la antigua, ¿qué hacemos? La tiramos porque a nivel medioambiental esa es una gran preocupación. Drama.
Sí, muy buena la concreción de tu pregunta, porque digamos que me pondrías contra las cuerdas con ese ejemplo, es verdad. En la informática o en un aspirador o en cosas así, tú vas a Amazon y te compras una batería de recambio. Y es verdad. La diferencia es que en automoción la complejidad de las baterías es brutal. Aparte de que los diseños están protegidos. Lo que quiere decir, a la postre, que solo las van a fabricar fabricantes de automoción, por el coste que tiene. Entonces, no va a ser viable. Luego está otra cuestión que es el tema de las homologaciones. Yo, a través de Amazon, me puedo comprar una batería para ponérsela a mi portátil y esa batería muy probablemente no tendrá ningún tipo de homologación y cuando se me incendie el sofá de mi casa y luego el piso, por culpa de tener una batería tal, pues no va a pasar nada porque cuando vayamos a buscar al vendedor, pues ya sabes, no vas a saber ni quién es ni dónde está. Sin embargo, tú imagínate. ¿Utilizarla de acumulador? ¿Perdón? Y utilizar una batería que ya está por debajo de 80 de acumulador. Eso sí. Lo que se espera de las baterías de automoción es que tengan segundos usos. ¿Vale? O sea, es decir, pero el cambio, lo siento, o sea, por ejemplo, y para cerrar ya voy a cerrar este capítulo. Las homologaciones. Claro, si tú no has pasado la homologación, no puedes poner en un coche una pieza. Yo no puedo cambiar el motor de mi coche y ponerle otro motor parecido al que tengo, pero de un fabricante X, sin ningún tipo de homologación, ¿vale? Pues con la batería es lo mismo. Y un ejemplo muy, muy claro: BMW i3, por ejemplo, que ya lleva varios años en el mercado, desde 2013 o por ahí, 14, es decir, 6-7 años, han habido como mínimo que yo recuerde ahora, 3 mejoras de la batería, más capacidad. Y verdad que a ti no te ha llamado la BMW para que, oye, mira, que por X dinero, vente y te cambiamos la batería y te ponemos otra. Porque al final no nos olvidemos que el negocio está en vender coches. No, que va. ¿No? Entonces, realmente lo que queremos es un poco esa obsolescencia programada o no programada, pero por la cual a los 8 años tú te cambias de coche. Entonces, lo que va a pasar desde el punto de vista, vale, ok, vale, Baltasar, muy bien, me estás diciendo que lo vamos a tener jodido digamos, para cambiar las baterías de los coches. ¿Qué vamos a hacer con las baterías estas que no funcionan? Lo que vamos a hacer va a ser utilizarlas en segundas vidas. Hoy por hoy, para fotovoltaica, estamos utilizando baterías de plomo o de níquel, sí, sobre todo de plomo. Ojo, porque una batería de un coche eléctrico de litio, incluso cuando está hecha polvo y para el coche tú ya consideras que no te vale, aún es 3 o 4 veces mejor que la batería de plomo. Por lo tanto, tiene un gran futuro en una instalación fotovoltaica. Entonces, por ahí pasan un poco las cosas. Utilizar las baterías en segundas vidas, ¿vale? Primero segundas vidas y finalmente reciclaje. Bueno, con esto me vais a permitir que volvamos a la presentación, porque si no, son las, a ver, si son las 8:15, quiere decir que igual tendríamos que hacer un descanso de 5 minutos. A ver, un segundito. Vale. Mira, permitidme, creo que estamos. Sí, mira, ¿me permitís que haga un poquito de sprint? Antes de hacer el corte, ¿vale? Lo que estábamos diciendo, que el envejecimiento depende de muchas cosas. Aquí podemos ver cómo, en función de la profundidad de descarga, tenemos más o menos ciclos de la misma batería, ¿eh? Y esta es una batería de electrónica de consumo. Ya veis que son 400 y pico ciclos. Nadie se compraría un coche que al año lo tienes que tirar, ¿verdad? Sin embargo, un aparato electrónico parece ser que sí. Entonces, lo que veis ahí, 435, 430, 425 y 420, es la tensión límite superior a la cual paramos la recarga de una batería. Cuanto más tarde paramos la recarga, más profundo es el ciclo, más larga es la utilización, más amplia es la ventana de utilización, más profunda es la descarga y, por tanto, más rápido se envejece. Veis que si trabajamos solo hasta 4,20, ostras, estaba señalando con el puntero, tú, a la pantalla. Si trabajamos hasta 420, veis que la batería pues aún mantiene 800 miliamperios con 400 ciclos. Sin embargo, si la cargamos a tope para una aplicación de motor Sport, ok, sí. Utilizaremos más batería, pero fijaros, en 200 ciclos está muerta. La capacidad de la batería es 0.
¿vale? Aquí veis lo mismo, pero presentado de otra manera. Entonces, resumiendo, ¿cómo conocer el estado de carga de una batería? Pues lo que estaba intentando explicaros de alguna manera es que es súper complejo y depende de muchos factores. No lo podemos hacer por tensión, por la planitud de la curva, por las grandes caídas de tensión instantáneas bajo demandas pico, por corriente tampoco, por el column counting, por el motivo que os he explicado, porque dependemos de la temperatura, del envejecimiento, de la profundidad de carga, de la velocidad de recarga, ¿vale? Y por lo tanto lo que necesitamos es un BMS con un buen modelo de batería. Cuando digo modelo no me refiero a referencia de batería, me refiero a tener parametrizado cómo se comporta una electroquímica, cómo se comporta una celda en diferentes circunstancias. De tal manera que si luego yo voy conduciendo mi coche y voy grabando cómo está siendo el uso de esa batería, conozco las circunstancias bajo las que está trabajando, podré saber si me corresponde un envejecimiento u otro envejecimiento, ¿vale? Eso es lo que se llama modelizar la batería. Y esto, a nivel de software, se implementa en el hardware, que es la placa electrónica del Battery Management System. ¿Vale? Aquí explico, esto ya yo creo que es demasiado detalle, pero explico un poco cómo se hace el modelo de una electroquímica. Veis básicamente, a ver, aquí, las variables que aquí se tienen en cuenta principalmente son la tensión, la intensidad, la temperatura y la resistencia interna de la celda, ¿vale? Todo eso, de X manera, con unos algoritmos, al final me acaban dando la estimación de carga. ¡Ojo, estimación de carga, que no medición de carga! Yo en un coche tengo la medición de lo que me queda de gasolina. La medición, no es una estimación. Oye, ¿cuántos litros me quedan en el coche? 35. No es creo que 35, no, son 35. En la batería ni siquiera lo podemos saber, no podemos hablar de medición. Medimos varios parámetros, medimos estos parámetros, los metemos aquí en el modelo y sacamos una estimación. Matemáticamente creemos que nos queda X batería. Ese modelo nos permite luego hacer cálculos muy rápidos, lógicamente, esto estamos hablando de procesadores informáticos. Un ciclo nos puede llevar una hora, bueno, una hora porque he puesto aquí una hora, pero esto puede llevar muchísimas horas, y en cambio el cálculo puede ser segundos. Pues digamos que el coche va haciendo constantemente cálculos, ¿vale? Aquí cómo se modeliza el circuito equivalente, nada. ¿Y cómo se hace esa modelización? Pues en laboratorios. Esto que estoy viendo aquí son unas imágenes. Había un compañero que había trabajado, Fabio, ¿verdad?, en General Motors en Brasil. Sí. Pues mira, esto, Fabio, son laboratorios de General Motors en Estados Unidos. Son laboratorios de baterías en los que arriba podemos ver cámaras climáticas. Cámaras climáticas donde dentro ponen celdas. Esto que veis aquí son cicladores, que son unas máquinas que cargan y descargan las baterías de una manera controlada, justamente para ver eso. Mira, la cámara climática, pongo 40 grados, cargo a tal intensidad, descargo a tal otra intensidad, hago ciclos de conducción para eso, para generar todo ese conocimiento que luego nos permita saber, poder predecir cómo se comportará la batería, ¿vale? Y abajo a la derecha ya vemos un pack completo. En este caso son del Chevrolet Bolt, un híbrido serie, híbrido enchufable, que en Europa se comercializó como Opel Ampera. Y bueno, aquí ya se cicla la batería completa. Ya podéis ver que todos los que trabajéis en validación, tanto en Nissan como en SEAT, estaréis acostumbrados a esto, ¿no? Las cámaras climáticas estas ya más grandes, ¿vale? Ya está. Por lo tanto, conclusiones de este primer bloque, creo. Sí, vale. Conclusiones de este primer bloque. Hemos visto la clasificación de las baterías en función de la densidad de energía y densidad de potencia. Hemos clasificado las baterías, bueno, hemos visto de qué está compuesto el battery pack, de celdas, de módulos, de refrigeración, del BMS. Tipos de celdas de litio, que las hemos clasificado por química, pero también las hemos clasificado por formato, recordad, cilíndricas, prismáticas, pouch, grandes y pequeñas. Y el sistema de gestión de baterías, el BMS. ¿Qué es lo que hace? Pues esto, esa función de seguridad, función de balanceo y de definición, de estimación del estado de carga, ¿vale? También hemos aprendido que la respuesta de las baterías de litio es estocástica.
que significa que depende de muchos parámetros. Es difícil de modelizar, porque depende de envejecimiento, temperatura, profundidad de carga, DOD, depth of discharge, profundidad de descarga, ratios de corriente, que son las Cs, y inercia, que hace referencia a aquello que os decía antes de quién condujo este coche ayer, cómo se ha recargado, porque en función de cómo se haya recargado, la batería estará a una temperatura u a otra y le podré sacar más chicha o menos chicha. ¿Vale? Con esto llegamos al fin del primer bloque, haríamos una pequeña pausa, pero antes de la pausa me gustaría que hicierais las preguntas que queráis hacer. Ok, yo tengo una pregunta acerca del BMS. Sí, señor. El BMS es todo electrónica, ¿no? Todo electrónica, sí. ¿Y puede fallar un BMS? ¿O es...? Fallará. Si falla, claro. Fuego, ¿no? A ver, no, normalmente, todos los que trabajan en ingeniería en automoción trabajan súper escrupulosamente con la seguridad en automoción es súper redundante. O sea, cuando algo falla, dices, bueno, falla por aquí, pero tengo otro camino, ¿no? O sea, sí. Llegar a un accidente es un poco más complejo. Ahí hay un análisis de riesgos, se hacen unos análisis de riesgo que, bueno, todas las funciones críticas están replicadas, todo es redundante. Entonces, fallará significa, bueno, y en cualquier caso, si algo falla, lo que va a haber una desconexión, pero va a minimizar. ¿Eso quiere decir que no se puede quemar un coche eléctrico? Pues claro. Igual que en algún lugar del mundo seguro que ahora mismo se está quemando algún coche de combustión. No sé, en algún país donde sea de día ahora o de noche, bueno, que con el coronavirus, no sé, está todo el mundo confinado, igual no hay tanta circulación, no hay tanto accidente, pero bueno, quiere decir que el caso de accidente por culpa del fabricante es un caso extremo. Pero vamos, la pregunta, ¿se estropea? Sí, claro que se puede estropear como cualquier otra electrónica, por vibraciones, por un defecto de fabricación, por una mala manipulación, por cualquier cosa, sí, se puede estropear. Y de hecho, lo que suele pasar cuando una batería falla, vas al concesionario, se lo van a mirar, te van a decir que no saben muy bien qué, te van a decir que lo tienen que consultar con Madrid, con París, con Wolfsburg, no sé, con quien tengan que consultar, tal, y al final te van a cambiar algo y te van a cambiar la electrónica. Muy probablemente el fallo sea una cuestión de la electroquímica, pero la electroquímica es tan cara, las celdas, es la parte más costosa de la batería, no la quieren cambiar, es difícil de cambiar y encima es costoso. Entonces, primero van a intentar arreglarlo a nivel de software. Si a nivel de software no se con actualizaciones, si a nivel de software no lo pueden arreglar, te van a decir, mira, vamos a quitar unas placas electrónicas, el BMS, el Master o el Slave o alguna de las placas más accesibles y a ver si se arregla. Y si con eso no se va a poder hacer, pues vamos a tener que ir a cambiar las celdas, que normalmente no se cambian una por una, normalmente se cambia un módulo. Si acaso, porque lo más normal es cambiar la batería completa. Y igual que se hace hoy en día con las cajas de cambios, ¿no? En pocos concesionarios te arreglan una caja de cambios, pues ya va pues, a un sitio que es el taller especialista en cajas de cambios, o igual que es el especialista de motores de arranque o de alternadores, y tal. ¿Queda respondido eso, Dani? Sí, gracias. Bueno, nada. ¿Alguna preguntita más? Pregunta, soy Ricardo. Hola, Ricardo. Díganos. Mira, bueno, eran dos preguntas. Una es, sí. Todas las baterías de cualquier componente electrónico, por lo que dices, entiendo que tienen BMS, desde un móvil, un laptop o un vehículo, ¿no? Sí. Si son de litio, sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, en tu móvil sueles llevar una única celda. Entonces, imagínate lo sencilla que es la función de balanceo. Porque se balancea uno con uno mismo, no hay balanceo. ¿Vale? Digamos que, aparte, pues las tensiones de trabajo pues son eso, de 3,6 voltios, que es la tensión nominal típica de una batería de litio, no 350 voltios. Piensa que, claro, en un coche estamos trabajando con alta tensión y en el BMS en algunos sitios tendrá baja tensión de la electrónica y alta tensión del powertrain, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Pero siendo aquello estrictos con el vocabulario, un BMS, a ver, lo hay, ¿no? Muy sencillo y muy simplificado, pero lo hay. ¿Sí, Ricardo? Era,
igual que en casa tenemos el diferencial para proteger a las personas, en Sí. un vehículo eléctrico con una batería, ¿hay algún componente o fusible que proteja a la persona que la manipula y a su vez proteja el resto de componentes o incluso la propia batería de una sobretensión? Muy buena pregunta. La respuesta está más adelante en la formación, pero adelanto que sí, ambas cosas. Tanto elementos que hacen la función de diferencial, que se llaman IMD, de Isolation Monitoring Device, ¿no? Un aparato que cuando nota que hay un fallo de aislamiento, abre los relés de la batería y corta la alta tensión. Y fusibles para cuando hay un cortocircuito, se abra el circuito y se evite el paso de corriente. La respuesta es sí. Luego lo veremos, después de la pausa lo veremos en detalle. ¿Alguna preguntita más? Gracias. Gracias.